¿Sabes quién está desesperado? Juan Carlos Osorio. Habla con Paulinho, mira el banco, con Segura, habla con Aldair, le pide que el equipo que se tranquilice y empiecen a apretar en las marcas. Lo tiene Bando de la Perlaza. Pase profundo, mitad de la cancha, va a cruzar el lazo para levantarse, lo toma Caña Julio. Viene González Lazo, abre con los centavos, se va a Gerson. Está esperando cuatro hombres de Nacional, Marrero Centro. Benítez, está cabecea González Lazo, la ronda vuelve a quedar. Por el sector izquierdo, a favor del conjunto Atlético Nacional. A conjunto Deportes Tolima. Levanta la Luis Vaquero. El balón vuelve a quedar por el sector derecho. Otra vez el equipo Deportes Tolima. Falta a favor del conjunto tolimense, el Guantánamo Perlaza. Infracción sobre Ríos. Y se cobra a favor del equipo Minotinto de Oro. 23 minutos tenemos ya de esta primera parte. Vamos a ver nuestro equipo favorito. Suscríbete a Win Sports Más, 23.900 HD, 20.900 en definición estándar. Recuerda hacer el proceso de compra con tiempo, con tu operador, para que la hora del partido lo tengas disponible de una vez. Hay que tener en cuenta todo eso. Tu equipo te está esperando. Win Sports Más es apoyar a tu equipo favorito, doctor Carlos Antonio Vélez. Bueno, aquí hay dos nacionales en la cancha, uno que defiende, conformado por 6 jugadores, el arquero, los 3 de fondo y el doble pivote. Y un nacional que ataca con 5 jugadores, los 2 extremos, Quiñones, Candelo, Andrade, Duque y González Lazo, que van mano a mano con los 2 centrales del rival. Es un equipo partido. Muy poquito está ayudando Quiñones, muy poquito está ayudando Candelo al taponamiento por fuera. Por lo tanto, están quedando en el fondo en el 3-2, en pelota, tratando de jugar frente a un equipo que o le juega alto, largo, o le juega corto y rápido. Fernando Campas. Vamos con Maduro, Ríos, abriendo para Estupiñán. Arranca Estupiñán para levantar, intenta levantar la pelota, pega el mapa de rebote, va quedando por el sector izquierdo, dale por no. Atento para la marca, está Libertón Palazzo, atento para la marca, se le va acercando atrás, se corre Caicedo, se corre sobre la mitad de la cancha, se cumple otra vez que escapa, porque toda la diagonal, tocando Botón, estamos relatando sobre el segundo, tercer puerto de cancha. El terreno que defiende el equipo Atlético Nacional, el que la tiene es el equipo Deportes Tolima. Sale a Novis, para la nota Novis, toca corto a Novis, dejando para Cortillo, otra vez para la Novis, volviendo, toca el balón para el culo, vuelve con Chapa, para Cortillo, va a abrir por el sector, está esperando la Luna Marulanda, abre por derecha, vuelve de la lugar Julián, Quiñones que manda el balón con pierna derecha para el equipo costado, se va ancha sobre el tribuna del occidente, no se alcanza a desbordar la pana Cristian, la tiene Mafla la pelota, más abierto está Mafla, parece que va a cambiar de frente, profesor Peláez, usted tiene la palabra, lo escucho. Bueno, es evidente que Nacional no está bien todavía en lo físico, no tiene la explosividad, la demarcación, la movilidad para coger la pelota bajo presión. En circunstancias normales, Nacional se sale de esa presión. Eso es lo primero. Pero cuando Nacional se logra salir de esa presión alta que hace Tolima y acelera a mitad de cancha hacia arriba, encuentra a un Tolima demasiado estirado, tiene espacios, pero cuando se sale de esa primera línea de presión, de esa primera zona de presión que ejercen sus delanteros y volantes ofensivos, ahí es donde Tolima tiene que tener mucho cuidado, porque saca a su equipo muy afuera, pero si no le funciona, le va a tocar replegarse, como le ha tocado ya 2 veces. Aquí algo de Listo, continuamos. Entonces, entendido esa cuestión respecto de esa ventilación, y ojo, entonces podemos colocar un buje ahí en esa Y en la parte de arriba, pues obviamente aquí es donde llegará
el sifón de la grifería del lavamanos y perfectamente podemos colocar un buje y reducirla si es el caso. Pues en este momento esa bajante nos va a funcionar como una ventilación húmeda para este sifón, pero el sifón de la grifería de lavamanos, ¿sí? Aquí tenemos un sifón de piso. Viene por acá. En algún momento se conecta con lo que viene siendo de la tubería y el desagüe del inodoro. Miren que esas dos llegan a una misma bajante, ¿sí? Obvio, para poder pasar a otro piso, pero hacia la parte superior empieza a trabajar como si fuese una tubería de ventilación, es decir, a este mismo estilo, perfectamente. En algún momento esto se conectará a un solo sistema más grande de ventilación, que es lo que va a salir por encima de la cubierta o las que sea, generando el terminal de ventilación. Entonces aquí la misma dosis, tenemos por ejemplo un lavaplatos, un lavamanos, ¿sí? Aparatos más o menos enfrentados, y en este sistema tenemos lo que es la ventilación húmeda, es decir, aprovechamos la misma bajante y generamos de forma tal de que hacia la parte superior se convierta en una tubería de ventilación para poder que se conecte al sistema general de ventilación, es decir, a la red de ventilación de toda la edificación. Por aquí tenemos otra tubería de ventilación de tipo ventilación húmeda. Tenemos la bajante por donde viene lo del sifón y lo del inodoro, y hacia la parte superior empieza a trabajar como tubería de ventilación. Lo que quiero es que noten definitivamente de que no porque tenga ventilación solamente en un sitio, ya todo el sistema está alimentado para eso. Por ejemplo, me garantiza de que no se pierda el sello hidráulico en estas zonas. Y pues eventualmente que los malos olores adicionalmente escapen hacia arriba. Pero no necesariamente tiene que estar trabajando junto con este sifón. Es decir, esto vamos a tener que buscar la forma de alimentarlo o conectarlo a otro sistema de ventilación. Eso es lo que ocurre por acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos este sifón, viene una típica Y del bajante donde viene el lavamanos, acá viene una ventilación húmeda, ¿sí? Y esto continúa dentro del ramal horizontal a conectarse a una bajante y también generar otra ventilación húmeda. Esta sí alcanza a recoger malos olores por este lado, pero a esta le está garantizando esta tubería de ventilación que no se pierda el sello hidráulico en ese lavamanos. Y como son precisamente los que tienen ese problema, pues hay que garantizarlo. Más ejemplos de eso: tuberías de ventilación húmeda, sistemas de ventilación independiente para algunos específicos aparatos sanitarios, y después conectar lo que es la red. ¿Qué sucede aquí? Lo tengo ahí con flechitas en colorcito como para que me entiendan. Si esto es una tubería sanitaria, en la parte inferior, pues ¿qué va a estar? Precisamente el agua cuando estemos utilizando alguno de los aparatos sanitarios. Por la parte superior, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener precisamente aire. Entonces, pues así se va a mantener a lo largo del ramal horizontal con la inclinación normalmente del 2%.
Cuando se vayan a vincular con lo que tiene que ver con la bajante principal, pues el agua y el aire hay un poco que se va hacia abajo, pero de ahí para arriba, si esto termina convirtiéndose en tubería de ventilación, entonces también malos olores también van a escapar hacia allá. Entonces se va a limitar o reducir mucho el problema de ese pistón que se forma precisamente en este tipo de bajantes, que es lo que estábamos viendo hace rato. ¿Por qué? Porque le estamos incluyendo mucho más aire y va a estar conectado todo el tiempo a la presión atmosférica por intermedio de esta tubería de ventilación húmeda. Para los que normalmente me preguntaban que si había que hacerles, digamos, las isométricas a lo que tenía que ver con la tubería de desagües, ¿sí? Para esto, pues noten el tipo de más o menos isometría que se hace. Estos son detalles que se pueden, digamos, acomodar cerca del plano normalmente de distribución en planta de las tuberías sanitarias, para entender bien cómo es esa distribución de lo que tiene que ver con la parte de ventilación. Entonces, ahí sí pueden hacer simples, digamos, rayitas simulando lo que son los aparatos sanitarios. Hacen énfasis solamente en lo que viene siendo la parte de los desagües o sifones. Muchas gracias. ¿De qué? Además, en los pisos intermedios, en el caso de los sanitarios, no necesariamente deben ser de manera individual la ventilación, y la ventilación húmeda debe ser de 2 pulgadas como mínimo. Entonces, noten efectivamente que esto no está, se están generando todo ese tipo de ramales bajo lo que viene siendo la placa perfectamente. Estas son las formas de conectar precisamente esas tuberías. Esto que ven por acá y por acá, es lo que vienen siendo los tapones para sondeos o de inspección dentro del sistema sanitario en general. ¿Sí? Y aquí volvemos a encontrar el detalle de lo que viene siendo de la descarga del desagüe a una bajante y donde se podría presentar el resalto hidráulico. Entonces, de nuevo, mínimo desde donde inicia en la parte horizontal, es decir, donde está descargando la bajante, a 10 veces el diámetro de esta tubería. Para a partir de ahí sí se puede hacer la conexión de los ramales horizontales que están por debajo de ese sistema, ¿sí? Es decir, esto no es de que nosotros hubiésemos conectado directamente esta tubería aquí. Eso no se puede hacer porque de una vez genera resalto hidráulico. Profe, el video. Gracias. Listo, guardado.
Entonces, este tipo de gráficos, la misma NTC 1500 a nosotros nos los ofrece, nos los aconseja. Entonces, pues, habría que hacerle caso. Noten cómo son la llegada precisamente de los bajantes a la conexión con un ramal horizontal de un piso más bajo. Siempre están llegando en diagonal, es decir, con yes, ¿sí? Es decir, con semicodos. Y para las preguntas que estaba haciendo el compañero hace rato respecto de, bueno, ¿y qué pasa con todas esas baterías sanitarias en los centros comerciales? Aquí es donde vienen lo que vienen siendo las ventilaciones en circuito. Entonces vamos a entender qué es eso. Entonces, un solo ramal de ventilación se encarga de 2 o más aparatos sanitarios en un piso. Máximo 8 aparatos sanitarios. La conexión se hace a partir del último aparato sanitario, el cual se une a la columna de ventilación. Entonces, más o menos observemos esto. Este es, digamos, el último aparato sanitario, ¿sí? Entonces, justo allí, para poder prevenir su pérdida de sello hidráulico, allí iniciamos lo que es la conexión de ventilación. Y más adelante, ojo, más adelante, perteneciendo también a la misma, digamos, ramal horizontal, tenemos también otra tubería de ventilación. Y esto precisamente me genera ese circuito en ese sistema, ¿sí? De aquí para arriba, pues esto llegará normalmente hasta conectarse con un terminal de ventilación o el sistema de ventilación principal y de ahí a la terminal por encima de la cubierta. Y la ventilación en anillo corresponde al ramal de ventilación más alto y que entrega a la prolongación de la bajante. Cuando aparatos de muro entregan al ramal horizontal que está siendo ventilado en circuito o en anillo, requieren ventilación individual o continua. Pueden unirse a la ventilación prevista para el ramal. De igual forma, deben ser ventilados los sanitarios de fluxómetro. Entonces, recordemos que normalmente en lo que tiene que ver con las zonas de muchas baterías sanitarias, el sistema de descarga, el típico es un fluxómetro para evitar, digamos, pérdidas normales de ese flujo. Entonces, más o menos como para que entiendan, ¿sí? Se tienen varios aparatos sanitarios, por acá perfectamente son los bajantes de los lavamanos, por acá perfectamente son los desagües de los inodoros. Aquí generamos la ventilación en anillo, ¿sí? Por acá también venimos con la ventilación en anillo de esta zona y esto me genera toda una ventilación en circuito. Y de ahí al sistema principal de ventilación. Entonces, una vez más, para ese sistema de ventilación en anillo, justo nos ubicamos cerca del último aparato sanitario, pues que ya le esté, digamos, ayudando a evitar de que pierda el sello hidráulico. Conectamos. Todo esto va a venir conectado también a otro sistema de ventilación. Tenemos por el otro lado también, por ejemplo, la parte de los lavamanos, el tándem de lavamanos. Tenemos sus bajantes. Ubicamos el último lavamanos o el último aparato sanitario. Garantizamos de que tenga la ventilación para él y de ahí generamos a vincularnos con el otro sistema de ventilación. De esta forma. O sea que ahí no puede ir una T doble. ¿Una T doble? ¿Acá? Sí, sí, señor. No, la idea de esto
es que cada uno sí sea independiente. Entonces, esto realmente va a ser una Y por este lado y una Y por este lado, ¿sí? Y cada una de ellas, pues sí van a terminar en una sola dirección de este ramal de ventilación, de esta terminal de ventilación, ¿sí? Ingeniero, y esa tubería va completamente horizontal o debe llevar alguna pendiente, debe ir inclinado un poquito hacia arriba? Pues si se puede, pues no hay ningún problema. De todos modos, la cuestión es que las Ys estas que están llegando a este sistema realmente son hacia arriba. Entonces, si se logra, si no hay problema de ubicar un sistema de estos, pues perfectamente puede venir de esta forma. Lo único que hay que garantizar es que la Y, ojo, la Y no es hacia abajo, como si esto fuese agua, ¿sí? ¿Sí? No es hacia abajo, sino que tendría que ser hacia arriba. Ya lo vemos mejor en una fotografía. Les muestro. Bueno, recordando de esas imágenes que hemos estado viendo muchas veces dentro del y otros cursos. No la tengo. Pero la idea, o bueno, aquí por lo menos ahora sí, dentro de este mismo sistema que tenemos acá, más o menos podemos entender. Esto es lo que viene siendo una ventilación en anillo. Y por ejemplo, mírenla aquí donde está, ¿sí? Depende de la situación, de cómo podamos ubicarnos dentro de la, digamos, la edificación, la estructura de la edificación. No necesariamente es que obligatoriamente hay que meterlas por los muros. Miren acá, por lo menos esta tubería de ventilación está trabajando perfectamente, ¿sí? En anillo está cogiendo el último aparato sanitario y después conecta y ayuda, por ejemplo, a este otro aparato y viene y se conecta hacia arriba al sistema de ventilación principal, que es este, ¿sí? Aquí está. Entonces, a lo que me refiero, por ejemplo, ese mismo sistema que estábamos viendo allá en la otra fotografía, que recogía horizontalmente la ventilación de esos aparatos sanitarios, perfectamente en algún momento puede llegar a conectarse con un sistema principal de ventilación. Recordemos que la ventilación son las de color naranja, ¿sí? Pero los accesorios son exactamente los mismos de la instalación sanitaria. Entonces, tenemos esto, ¿sí? Está recogiendo esa ventilación y viene hacia arriba. Y miren que aquí, precisamente como lo que estamos buscando es que la ventilación salga en la parte superior por encima de la cubierta sin ningún problema, noten que la Y está precisamente generando esa dirección, ahora es hacia arriba, en lo que tiene que ver con ventilación, única y exclusivamente. Bien, ahí más o menos, como para que ya tengan una idea más clarita, o por lo menos si os enredaron más respecto de lo que es la parte de ventilación, pero no, realmente ahí alcanzan a, digamos, a vislumbrar un poquito más de cómo pueden estar ubicando, dependiendo de la situación, tuberías de ventilación, ¿sí?
que pueden, no necesariamente tienen de una vez que conectar desde la parte horizontal un solo tubo y ya, y con eso tuvieron. No, tienen que tener en cuenta dónde o a qué aparato, digamos, sanitario están ayudando a que no tenga pérdida específicamente de sello hidráulico. Entonces, eso adicional de lo que es evitar la entrada de los malos olores a la edificación. Ahora sí, muchachos, vamos a hablar respecto de notas del primer corte. Entonces, saquen una hoja y vamos a hacer ahí un quiz de una vez. Por favor, habiliten las camaritas. Pero rápido, habiliten la cámara. Si tienen problemas con el computador, entonces al menos se conectan también con el celular. ¿Ya tienen toda la hojita lista? No, mentiras. No es que vamos a hacer ningún quiz ni nada por el estilo, la verdad. Lo que vamos a hacer, sí, respecto de lo que hemos estado trabajando todos, la parte individual y la parte en grupo, pero suspiraron algunos con que no les iba a hacer quiz, Dios mío santísimo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál es? Nada de nervios, si esto lo dominan a la perfección. La verdad es que respecto de los trabajos, pues por cuestiones, todos sabemos de que obligatoriamente para ver esta asignatura tenían que haber aprobado residencia de obra. Por tanto, y además de eso, para ver residencia de obra tenían que haber visto contratación estatal. Quiere decir de que ustedes dominan muy bien el arte de lo que es la interventoría. Por tanto, ustedes todos me van a enviar lo que hayan adelantado de sus proyectos en grupo, ¿sí? Me lo envían a mí, yo les coloco ahorita la asignación en Edmodo y yo voy a determinar a qué grupos les voy a enviar otro archivo. ¿Para qué? Vamos a hacer en este momento un adelanto de interventoría respecto de los diseños hidrosanitarios de un proyecto en general. ¿Qué van a hacer ustedes con eso? Pues lo que hacen como cualquier interventoría en diseños y en general. Respecto de la información, generarán un informe técnico. Todos saben cómo es el informe técnico respecto de cualquier cosa de análisis de ingeniería civil, específicamente esto que tenga que ver con planos.
pues seguramente tendrán que tomar algunas capturas o alguna información para poder determinar eso que ustedes consideran que está bien, que está mal, y recuerden que siempre nosotros vamos a hacer una referencia respecto de algo. Comentamos más o menos cuáles son los problemas y obviamente siempre tenemos que dar unas posibles soluciones. Entonces, a cada grupo pues va a tener otro trabajo de otro grupo de compañeros. Lo van a analizar y van a generar precisamente ese informe de interventoría, ¿sí? Eso en la parte que tiene que ver con el grupo. Y adicionalmente, pues como todos tienen un trabajo individual, con el trabajo individual, en cambio, vamos a hacer también lo mismo. Lo que pasa es que ya no será en grupo, sino cada uno de manera individual. Es decir, cada uno también me envía lo que haya realizado de su desarrollo de diseño o prediseño o red de trazo de diseño hidráulico y sanitario del trabajo individual, es decir, de sus residencias, y yo simplemente le reparto a otra persona para que haga también ese análisis. Eso me lo van a entregar precisamente para de hoy en 8 días y sobre eso, lo que tiene que ver con el informe en grupo, hará referencia a lo que es la nota del 15%. Y lo que sea el informe individual hará referencia a la nota del 20%, que vendría siendo lo del parcial. ¿Se entiende eso? ¿Qué le estoy diciendo? ¿Jason no entiende? Sí, señor. ¿Qué no entiende Jason? Pobrecito. Lo que yo no entendí fue lo del proyecto individual. Ah, pues es exactamente lo mismo que van a hacer con el grupo. Lo que pasa es que ahora cada uno, ya no es en grupo que se van a poner a mirar cómo está el desarrollo del otro grupo, sino cada uno respecto del el trabajo individual del otro compañero, de cualquiera, ¿sí? El que le toque. Ingeniero, pero usted nos va a asignar Usted al nos otro asigna. compañero, ¿cierto? Claro que sí. Por eso les digo, Ah, absolutamente todos ustedes que van a hacer, me van a enviar individualmente lo que es el adelanto de cada uno de sus trabajos. Y obviamente uno pues me envía el del trabajo en grupo. Y yo empiezo a repartirlos. Yo se los reparto, si Dios quiere, mañana. Y a partir de mañana tendrán ese tiempo hasta el día del parcial para desarrollar ese informe de interventoría. En grupo, para el que es el proyecto en grupo, es decir, esa edificación que mínimo 3 pisos, y el que es individual, que es normalmente lo que le toque según la casita del compañero o compañera que le asigne. ¿Se entiende eso? sí, pero ingeniero, por ejemplo, cuando usted dice adelanto, de pronto por ejemplo, en el personal a mí me faltan algunos detalles del sanitario. Pues bueno, pues precisamente eso es cuando se están realizando contratos de diseño, supongamos que esto es un contrato de diseños, pues en el tiempo normal del cronograma para entregar unos diseños, usted tiene que demostrar que por lo menos se está trabajando en eso, que no necesariamente lo tiene que tener todo, porque obviamente no, y precisamente no lo tienen que tener todo, porque hay mucho concepto todavía que falta que lo sigamos moliendo. Entonces, si pueden, pues, o no sé, si les quede fácil y les doy chance hasta el viernes, para que me suban los trabajos de en grupo individuales, de pronto ya le pueden incluir algo de la información que hemos visto hoy en clase. Yo de todos modos también ya les subo esos videos, así como los de las anteriores. Y entonces el viernes salgo con esa información que ustedes me están transmitiendo, se la reparto y ustedes generan el informe para de hoy en 8 días, es decir, el miércoles. ¿Qué vamos a tener? Cada uno va a tener un informe que tiene que ver con un informe individual de algún compañero o compañera. Y adicional de eso, van a haber, según los grupos que se hayan desarrollado, uno respecto del otro grupo. Así de sencillo. Entonces, cada persona va a tener mínimo que desarrollar un informe técnico respecto de interventoría para esos diseños. Por eso los pongo individual y por eso ese va a ser referencia a la nota del
del 20%. Y el trabajo en grupo completo va a ser ahorita referencia a ese informe respecto de la nota del 15%. Dentro de eso les hago una recomendación. Ustedes perfectamente, según viendo los diseños, según lo que cada uno ya ha trabajado y han trabajado en grupo en el proyecto, el de la edificación en altura, más o menos pueden identificar qué tanto porcentaje de avance tienen en esos diseños o en esos prediseños o en lo que estén haciendo. Entonces, ustedes como interventores van a generar un informe donde, según todo eso que van a evidenciar, todo eso que van a estar analizando aquí, corrija esto, corrija aquello, lo que sea, también van a generar un porcentaje de avance de esos diseños. Lo que sea que digan. No es una calificación, es un porcentaje de avance. Ustedes deben entender también, según la información, qué es eso. Entonces, ustedes pueden hacerlo perfectamente. ¿Se entiende todo lo que he dicho? Sí, señor, mejor para el viernes. Ok, entonces para el Una viernes, pregunta. por favor, sí, hágala. ¿Tiene que ser obligatoriamente en AutoCAD el individual? Lo que Pues pasa a es que ver, yo la idea es que, pues lo tengo todo, el sanitario y el hidráulico los hice a mano. bueno, pero si los tiene a mano, pues igual de todos modos tendrá habrá desarrollado obviamente el planito a mano también. O sea, es Sí, fácil señor. de identificar dónde habría que cambiarle cosas. No, pues no hay problema. Por el momento no hay problema. Lo que sí obligatoriamente el de grupo sí es digital, porque para eso les tocaba buscarlo digital. No, ese sí lo tengo en digital. Lo que pasa es que el otro, pues yo lo empecé a mano y así lo terminé. Entonces era Listo, para eso, me listo, tocaba pasarlo. listo. Listo, profe. Si es así de que me entendieron, por favor, algún compañero o compañera que diga qué es lo que van a hacer para de hoy en 8 días, el día del parcial. Necesito escucharlos a ver si de verdad sí entendieron. Pues, ingeniero, lo que yo entendí es que para de 1 a 8 días tenemos que entregar un informe técnico como interventoría. El informe por grupo valdrá el 15% de la nota del primer corte y el informe individual el 20% de la nota del primer corte, que sería lo del parcial. Y esos, Exactamente. y esos diseños hay que subirlos el viernes Correcto. y usted ya los distribuye pues a diferentes grupos y a diferentes compañeros, personas. Perfecto. Exactamente eso es. ¿Todos entendieron lo mismo? ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí, profe. Señor. Sí, lo vimos. Sí, señor. ¿Alguna otra cosa o alguna objeción respecto de esa forma de sacar estas notas del primer corte para esta asignatura? Profe, respecto al porcentaje, ese lo sacamos del que nosotros estemos revisando o Claro, el de nosotros claro, mismos. del que van a revisar. Es decir, ustedes como interventores, según lo que puedan observar, analizar y detallar de ese trabajo que les están dando para que estudien, ustedes determinarán, esto va en un 10, en un 50, 70, qué sé yo, más o menos vamos a hacerlo en el momento respecto de trazados hidráulicos y sanitarios. Obviamente no podemos meterle todavía lo que tiene que ver con diseño porque no hemos visto aún nada específicamente de la parte de diseño. Entonces, el porcentaje es respecto de lo que deberían tener desarrollado de esos trazados, de lo que tiene que ver con la parte hidráulica y la parte sanitaria. ¿Sí? Si tiene ventilación, pues obviamente tendrá algo de ventilación allí. ¿Se entiende Y eso? sí, y los sanitarios en planta, o también hay que ir No, pues desarrollando. depende, no sé qué estarán el resto. Hasta el momento todo solo me ha mostrado cuestiones en planta. Nadie me ha sacado ningún modelo 3D como para observar otra cosa. Entonces, me imagino que sobre eso. Les hago la recomendación respecto de lo que tiene que ver con la parte sanitaria.